Le damos la bienvenida al invitado del día de hoy que prácticamente no necesita presentación, es el maestro Gilberto Jarquín. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Bienvenido al Conversatorio de Percusión Costa Rica. No, gracias a ustedes por invitarme. Y sí, sí necesita presentación. A mí, mi mamá no me reconoce todavía. Y que tirada, ¿verdad? Con eso. eh, no, muchísimas gracias por acompañarnos, Gilberto. Rápidamente, si nos quiere contar un poquitico sobre cómo fueron sus inicios en la cuestión musical. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Porque sabemos que a usted Ok, le cuadra la pesca, sabemos que a usted le cuadra, me han dicho que el skate también, entonces hay mucha tela que cortar por ahí. Eh, claro. entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, cuéntenos un poquito sobre sus inicios, ¿verdad? Sobre cómo llegó hasta donde llegó el día de hoy. Ok. Bueno, yo digamos que de menos edad, porque chiquitillo siempre he sido, ¿verdad? Digamos que aquí en la casa había una marimba, entonces tocaba marimba. Mis papás después hicieron como ahí el esfuerzo y me compraron una organeta. Entonces, como que en los rezos yo tocaba las melodías y las armonías ahí de algunas cancioncillas de esas de Navidad, ¿verdad? Y mi hermano era cantante de iglesia, o fue cantante de iglesia, sigue siendo cantante, pero digamos que en esos momentos, como estaba en la pastoral y toda esa pelotera, ¿verdad? También tocaba en las iglesias con una banda, y la banda resulta que ensayaba aquí en mi casa. Entonces, desde que yo estaba muy pequeño, aquí siempre habían que guitarras, que bajos, que teclado, que la batería. Y digamos que como a los 10 11 12 años yo ya medio traveseaba ahí, sin saber absolutamente nada, pero sí andaba con él para arriba y para abajo, que le acompañaba a los ensayos, que etcétera, y como que ya por lo menos iba viéndolo como el funcionamiento de una banda y esas cosas. Como que a los 13 aproximadamente fue como que ya tomé como el valor y decir, ok, me gusta mucho la batería, quiero intentar aprenderlo, ¿verdad? Inicié completamente solo, algunos tips tal vez del baterista que tocaba con mi hermano, como de los primeros ejercicios de independencia, ¿verdad? Que uno puede estudiar, pero muy básicos, ¿verdad? Porque también él era muy empírico. Entonces, eran más consejos como de mañas, como de malas mañas, después de muchos años que uno se da cuenta que eran malas mañas, pero todo bien, ¿verdad? Igual eran tips para empezar. Entonces, se hizo el esfuerzo, mi hermanillo con mi mamá juntaron una plata y conseguimos una batería para no seguir quebrando, no seguir rompiendo sillones y etcétera, ¿verdad? Y ya la batería que estaba aquí en la casa ya se la habían llevado también, entonces ya la iglesia la había pedido de vuelta, entonces compramos una batería que acuerdo que se la compramos a un alumno de Ospino que se llama Sas Jorge, que me imagino que mucha gente lo debe conocer, súper buen baterista. Creo que fue su primer batería, una Ludwig de las viejas, como del 60, empezaba ahora bombo 22, tom 12 y paila 14 o 16, algo así era, de las que son como escarchadas, doradas. Esa fue mi primer batería y pues ahí empezó la historia de empezar a tocar. Irónicamente, empezando a tocar, empecé a chiviar. No me pregunte cómo, pero mi hermanillo me puso a tocar con él y de ahí, nos metimos a un concurso del Festival de Grano de Oro que se hacía todos los años y lo ganamos. Y de ahí, cuando me di cuenta, andaba tocando por todo lado, para arriba y para abajo, con mi hermanillo, hasta en San tocamos. Y de ahí, de mi hermano, con mi hermano tocaba un chaval que se llama Howard Hunter, que era un guitarrista como medio famosillo porque conocía a todo el mundo en esa época, como a todos los más por lo menos que estaban tocando, como que los conocía, los medio conocía. Y digamos que por medio de él logré dar con Chalo, con Henry, con Ricardo Nieto, y los maes como que me vieron tocando y me dijeron, mae, nosotros somos Índigo, somos un trío, tocamos con bateros freelance, mae, si usted le cuadra la vara. Y yo me acuerdo que para mí era un sueño, mae, tocar con esos maes, porque en mi época, para mí eso era como el top, ¿verdad? De lo que había, tocar con esos maes. Y que me dijeran, venga, toque con nosotros, mae, y fue grandioso. Y básicamente que esa fue como el brinco así, todo sucedió muy rápido. O sea, yo tenía 17 años, mae, en menos de 18 años estaba tocando en los festivales del FIA,
en los clubes, etcétera, mae. Y ya tocando con esos maes que ya tenían un nombre, ¿verdad? De Chalo con 50 Norte, Ricardo con Café con Leche y Henry que venía de la clase. Entonces, y que todos esos grupos a mí, pues te voy a decir que estaba muy carajillo como para decirte que iba a los conciertos de ellos, porque pues ya era muy carajillo, pero por lo menos por medio de ellos sí los conocí. Y Dima Índigo me llevó a otros proyectos. Yo también, cuando empecé a tocar con Índigo, que empecé a escuchar mucha música progresiva, también me gustaba mucho el jazz, mae, y siempre quise aprender a tocar jazz y me salió la oportunidad de empezar a aprender a tocar jazz, aunque sea por mi cuenta, con otros chavalos como que estaban interesados en lo mismo. Coincidí con un guitarrista que se llama Camilo Poltronieri, buenísimo, man, carguísima, y con un bajista que se llama Walter Briseño, man, que me salí de Índigo literalmente, les dije a los más, ya no quiero seguir tocando más con Índigo porque quiero hacer música original y quiero hacer jazz. Y con ellos hice un grupo experimental que se llamaba Exactas. Y andábamos tocando también en bares de la U, de esos chivos de pretil y toda esa onda, ¿verdad? Y madre, cuando me di cuenta, eh, digamos que siempre fue así, gracias a Dios, siempre fue subiendo. Eso me conectó con otros guitarristas de jazz, otros músicos de jazz, y por ahí conocí a un gran amigo de vida, un chavalo que se llama Ralph Pritikin, que es un guitarrista de Portland, que básicamente ese mae, como que le dijeron, mira, hay un carajillo ahí que toca jazz, mae, que como que está en la vara del swing y todo. Y el mae me llamó por teléfono y me dijo, mira, mae, estoy viviendo en Tamarindo y conseguí unos chivos acá. Yo no sé si vos te interesa venirte a vivir acá un tiempo, mae, y tocar conmigo, mae. Y mae, en esa época no había como más nada que hacer, ¿verdad? Y yo dije, mae, esta es la oportunidad de tocar con un mae de verdad, porque la verdad, es súper guitarrista, mae, o sea, muy, muy, muy bueno, con mucho swing, ¿verdad? Con mucho sentido de la teoría de la armonía. Y entonces, agarré las maletas y me fui, mae. Y viví como 6, 8 meses aproximadamente con él allá. Y mae, tocábamos, qué sé yo, 5 chivos por semana, todos de jazz. Y fue una vara muy tuanis porque, digamos, los primeros 3 o 4 meses viví en la casa de él y una de las varas que se me hizo fue poner discos de jazz y decirme, mira, este disco es de tal y tal época, este es el baterista, este es el contrabajista, este es el pianista de este disco. Y me decía, sáquese el ride suyo y lo pone ahí. Y entonces, yo me sentaba en la cocina, el ma estaba cocinando, me sentaba ahí mismo como en el desayunador, ponía el ride, y poníamos la música y me decía, sígalo, toque la vara. Y me iba explicando lo de la forma y al mismo tiempo me iba diciendo, no, oiga, ponga cuidado, cómo es la vara del swing aquí y todo. Y esa vara fue para mí como increíble, básicamente que el me enseñó, ¿verdad? Cómo seguir la melodía, cómo sentir la música. Y esa vara como que fue mi formación, por decirlo así, además de aprenderme un montón de estándares, porque todo el día lo que hacíamos era eso, nada más. Y además tocarlos en la noche, ¿verdad? Y esa vara me llevó a que Checo Dávila, que era un mae como muy conocido en su momento por la vara de los jams, ¿verdad? Llegara en una Semana Santa a Tamarindo y viera el grupo tocando. Yo había intentado ir a tocar a los jams, pero Checo nunca me dio pelota, mae. O sea, como que el mae me decía, mae, quédese al final y yo lo llamo a una pieza. Y mae, de repente terminaba el chivo y me decía, ay, huevón, sí es cierto, mae, se me olvidó, mae. Venga el otro lunes, yo lo llamo de fijo. Mae, y ese juego me lo hizo como 3 o 4 veces, mae, hasta que yo Y dije, no, pues, ¿para qué voy a volver a los jams, verdad? sí, no, no. Entonces, jamás. Y lo que pasó en Tamarindo fue muy vacilón, mae, porque el mae llegó con su esposa, mae, estaban sentados en una mesa. Mae llegó fascinado, me dijo, mae, qué trío, mae, qué increíble suena muy bien, mae. ¿Puedo tocar una pieza? Y yo le dije, mae, claro, venga, claro, por supuesto, saque el sax, ¿verdad? Y la vara es que cuando ya el mae estaba en la tarima, yo le dije, bueno, mae, pero le queremos dar Cherokee, mae, que es como una vara bastante difícil, ¿verdad?
por los cambios que son muy rápidos y además y el mae se nos quedó viendo como, mae, pero toquemos algo más, más tranquilo, más fácil, mae. Es que esa hora es muy difícil. Y digo, mae, me dice, bueno, pero toquemos la lenta, no la toquemos tan rápido. Y yo como en afán de maldoso y de cobrar venganza, mae, se la conté así como a 260, ¿verdad? 300 y algo, mae. Y y el mae no pegó ni una, weón. O sea, literalmente, mae, se nos quedó viendo así, intentó hacer una vuelta y mae, se parecía un chiquito con una trompeta, ¿verdad? No pegaba nada. Entonces, mae, paró la pieza, mae, el mae se fue a sentar allá, mae. Y al puro final del jam, el mae llegó ya donde estábamos nosotros y me dijo, mae, pero ¿usted qué? ¿Usted quién es? ¿De dónde salió, mae? ¿Por qué usted no llega a Chepe? ¿Por qué no? ¿Y por qué yo no lo conozco, verdad? Entonces, yo le dije, mae, huevón, mae, o sea, yo digo como 4 veces a los jams y no me das pelota, mae. Pero bueno, el mae me dijo ese día, mae, vea, cuando vuelva a Chepe, mae, búsqueme, mae, yo lo pongo a tocar. Resulta ser que se acabó la vara ahí, mae, la temporada alta. Y literalmente yo me devolví a San José, mae, acá a mi choza, y caía un jam. Mae, y el mae inmediatamente, apenas me vio, me dijo, ¿quiere tocar? Yo, toquemos, démosle, ¿verdad? Y me mandó hacia la guerra, ¿verdad, mae? Yo me acuerdo que ese jam lo tenía Sanders. Y bueno, compartí ahí unas cuantas piezas, mae, nos las turnamos ese mismo día. Y terminó el chivo y el mae inmediatamente llegó y me dijo, mae, ¿qué tiene que hacer el otro lunes? Y yo, no, nada. Me dice, venga, tóquelo usted, échese el jam usted. Y entonces empezó a turnarse entre Sanders, King Rivera y yo. Esa era la vuelta que iba dando. Después quedó, por alguna razón, quedé solo yo dando vueltas. A veces llegaba King o nos turnábamos, dependía, ¿verdad? Pero de ahí fue donde conocí a Luis Monge, conocí a Walter Flores, conocí a Lalo. Y básicamente que ahí conecté con todo el mundo. Y todas esas personas me empezaron a llamar para tocarme. Entonces, fue como una época en la que, se lo digo así, yo mi batería la dejaba en el Jazz Café. O sea, no la sacaba de ahí porque tocaba 6, si no 5, 6 noches en el Jazz Café. Entonces tocaba con María Pretis, tocaba con una vara que se llamaba Pelacats, que era de Pablo León, tocaba con Luis Monge, tocaba en los jams, tocaba con Walter, tocaba con toda cuanta carajada había ahí en ese momento, ¿verdad? Y mucho jazz, mucho jazz latino, no jazz tradicional, pero digamos que el tradicional fue con Ralph, pero fue como lo que abrió la puerta, y ya de ahí, de esa misma vara del Jazz Café, fue conocer a Iván, fue conocer a Tapado por lo del sexteto, porque Walter me metió a tocar en el sexteto, porque como Carlomagno vivía en Miami, cuando ellos querían hacer chivos aquí en el país, digamos como que era muy costoso traer a Carlomagno. Y además no creo que el mae quisiera venir solo para matar un chivo de esos, ¿verdad? Entonces, Walter y Lalo me dijeron, mae, ¿por qué no toca usted esos chivos, mae? Entonces, yo, démosle. Yo en esos momentos no le decía que no a nada, ¿verdad? Para mí todo era como un conocimiento, mae. Entonces, yo encantado, mae. De hecho, fue una época lindísima, porque además con Walter grabamos el disco de él, de Volcanes y Flores, que es un discazo, mae. Fue toda la experiencia de grabar con Walter, eso y otras cosas que grabamos, primeras experiencias de grabar en estudio, chusísimo. O sea, si hay alguien que quiere aprender a grabar, que bretee con Walter Flores, increíble, o sea, el nivel que lo pone a uno ese es otra vara, Entonces, fue muy chiva, fueron momentos muy tuanes, muchos chivos lindísimos con Lalo, con un que se llama Mark Dunn, que es un pianista, muchas conexiones, mucha gente chivísima, que supongo que formó como un poquito la carrera de uno, ¿verdad? Y eso mismo me llevó a Malpaís, man. Tapado tenía una gira con Rubén Blades, en Europa o no sé dónde, mae, y el mae me dijo, mae, socio, mae, viera que yo tengo un chivo con una vara que se llama Malpaís. Y yo me quedé como, ¿quién puta le pone Malpaís a un grupo? ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo pensé eso, mae. Y mae, yo le dije, páseme la vara para escucharla, mae. Honestamente, a mí no me iba a hacer no me hacía mucha gracia porque yo sabía que Iván y esos más venían de Adrián Goizueta, y a mí lo de Adrián Goizueta lo admiro un montón, pero no es la música con la que yo me identifico. O sea, yo quería tocar más jazz, ¿verdad? Pero, mae, la vara fue que cuando me dieron la música y los papeles, mae, yo me acuerdo que yo llegué aquí a mi choza, puse el disco de Malpa, mae, ni siquiera pude ver el papel de la primera pieza porque además puse Tras el Ventanal.
hijo de pucha, mae, me enviajé tanto con la letra, mae, y con la canción que seguía, y con la que seguía, y con la que seguía, mae, hice como una conexión y una relación, porque, mae, mi tata, bueno, la empleada de nosotros en la choza era de Guanacaste, se llamaba Telvina, como buena guanacasteca, mae, era de Santa Cruz, y mi papá me llevaba mucho a Santa Cruz cuando yo estaba carajillo, pasábamos allá metidos, mae, entonces, mae, fue como regresarme en el tiempo a Guanacaste con mi tata, ¿verdad? Y hice una conexión, mae, y yo dije, fue pucha, madre, qué vara más linda. O sea, yo llamé inmediatamente a Tapado, a Iván, y les dije, madre, ¿cuándo es el ensayo? Y monté la vara y a los más les gustó y bueno, ahí siguió el resto de la historia, ¿verdad? Que después más adelante si hablamos de Malpaís, les cuento cómo fue que yo quedé en Malpaís, ¿verdad? Y qué ha pasado con Malpaís. Pero básicamente es eso, madre, es que son muchas cosas, madre. Podríamos hablar mucho rato, mae, porque sé que se me escapa gente con quien he tocado, mae, y proyectos que he hecho que me encantan, pero es que, mae, es que, pucha, de verdad que ha sido mucha vara. No, pero como usted guste, todo lo que nos quiera compartir, aquí el espacio está abierto y por dicha no tenemos límite de tiempo. O sea, sí hay, pero Claro, es yo formalidad. preferiría, o sea, preferiría como que me pregunten, mae, para ¿Ok? aprovechar también, ¿verdad? Porque sí, como te digo, o sea, mae, son demasiadas cosas las que han pasado y, o sea, es una bendición, mae, en realidad, muy chévere. Claro, claro. Y bueno, como dice Gilberto, aprovechen el espacio, ¿verdad? Que les recuerdo es completamente gratis, ¿verdad? Entonces, este es un chance que, pues, yo hubiera querido hace como 10 años, ¿verdad? Y ahí están las opciones de perdón, en Facebook o en Zoom. No hay mala pregunta, ni pregunta tonta, como dicen, entonces adelante. Por mientras, yo tengo un par de apuntes por acá, Dale, que me devuelve a ciertas cosillas que usted mencionó antes. correcto. Este, cuando usted estaba en Tamarindo, era, ¿verdad? Ajá, Ajá. Cuenta cómo esta persona con la que usted está trabajando, es que dio muchos nombres y se me escaparon, pero la persona con la Ralph, que está trabajando. Ajá. Este, cómo él le ponía a usted los discos y les decía, esta es esta persona con estas cosas, tome con el ride, póngase. Que, bueno, yo es que no soy muy jazzero, entonces yo no conozco mucho de cómo esta cuestión de estudiar el jazz, pero para mí eso me parece que es como un aprendizaje muy orgánico, lindísimo. de Incluso. Sí, súper porque diferente. sí, claro, porque digamos, la mayoría de las personas que empiezan estudiando jazz, pues obviamente lo hacen con un libro, con lo que nosotros llamamos compings, ¿verdad? Con patrones de cierta independencia y leyendo melodies y etcétera. Y ahí fue todo lo contrario, o sea, realmente el MAE, lo primero que hacíamos era escuchar la canción, por ejemplo, me ponía, es que escuchamos de todo, MAE, desde Bud Powell, mae, Miles Davis, John Coltrane, mae, Duke Ellington, o sea, ni te digo, o sea, ese mae además tenía mucha música, mae, tiene mucha música, y como que es un mae que le gusta mucho el jazz tradicional, entonces siempre me apuntaba en esa dirección, como mae, oiga qué bonito como toca este mae, este batero aquí, esta pieza, esta vara, oiga esto de Mac Roach, oiga este swing, cómo lo acompaña, ¿verdad? Básicamente era eso, como que siempre me explicaba y me decía, ma, esta alineación, estos músicos en este momento, ma, marcó como un hito en la historia, porque estos más juntos, ¿verdad? Bueno, etcétera. Y lo del ride es porque, dime, yo ciertamente era, pues antes de eso yo no había nadie con quien estudiar jazz aquí. O sea, nadie tocaba swing tradicional. Y lo que yo tocaba jazz o yo consideraba jazz realmente era un Latin jazz, por llamarlo de alguna manera. Esa fue como la iniciación en sí, en entender o en, como lo decís vos, ver de una manera muy orgánica alguien que no fuera un baterista, que más bien era un guitarrista, que te dijera, mira, necesito que la vara acompañe así, de esta manera, ¿verdad? Oílo, ¿dónde lo toca, ma? Es que no es un tresillo, pero tampoco es semicorchea, ma. O sea, todas las explicaciones que yo supongo que solo con, como dicen, a punta de matar chivos van saliendo, ¿verdad? Después de que uno sale de una U, pero eso me cayó a mí así, tome de un solo, ¿verdad?
Y además, con el asunto de ir a tocarlo en vivo en la noche, después de haberlo escuchado en el día. Entonces, madre, fue como un periodo de aprendizaje muy bonito porque era aprenderse los estándares, aprenderse la forma de las canciones, además aprender a tocar en la forma de una canción, porque yo me acuerdo que uno iba a los jams y la gente, por lo menos los percusionistas o los bateristas, ni siquiera sabían lo que era la forma de una pieza, man. O sea, los más este es el tempo y ahí va la vara y medio tocaban la forma por los cambios, pero o sea, mentira que estaban tocando la forma, o eran muy poquitos los que podían hacer eso. Y digamos que esa formación a mí me dio exactamente eso, o sea, cuando yo llegué a los jams, sí, una de las cosas que yo siempre marcaba era la forma de la canción, ¿verdad? Y eso también marcó mucha diferencia y fue como, por eso yo creo que todo el mundo como que dijo, uy, mae, de hecho me acuerdo Ramses diciéndome, mae, por fin hay un batero que sabe tocar esta vara, mae. Y ese mae me empezó a llamar para un montón de varas y así este otro mae, ¿verdad? Tal vez porque no teníamos esa educación en ese momento en el país, o sea, no había nadie que nos educara de esa manera. Es más, si no hubiera sido por Ralph, posiblemente yo hubiera estado dentro de ese patrón de bateristas que no sabían hacer eso del todo, ¿verdad? Pero eso sumado al swing, ¿verdad? Al swing que él me enseñó a sentir y a escuchar, ¿verdad? Sí siento que marcó mucha diferencia a la hora que yo llegué aquí a Chepe porque Lima sonaba por lo menos distinto a todos los más que estaban tocando en ese momento, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, y sin necesidad de haberme ido a estudiar afuera, que fue lo que hicieron algunos y cuando regresaron ya traían ese conocimiento, ¿verdad? ¿Ves? Más o menos así fue esa experiencia de Tamarindo. Sí, y qué importante, porque digamos, usted menciona eso de que en el momento no había una forma de estudiar eso. Este era un tema que iba como a tocar un poquito más adelante, pero digamos, está la cuestión de cómo ha evolucionado el aprendizaje del jazz en Costa Rica. Totalmente, Siento, man. sí, siento yo que en los últimos 10 años ha sido un boom completo en gente que viene preparada, gente que crea sus propios procesos como el suyo, digamos, de Ya. exponerse a la música así, y no está en ningún lugar que como estaba hace 15 20 años, una cosa así, ¿verdad? Eh, Además, inclu- o sea, antes lo que habían eran los libros, man. O sea, pero no es como ahora que de repente uno digamos, uno tal vez no tiene la oportunidad de ir a ver a un Jeff Tain Watts en vivo, pero lo puedes ver en YouTube en un chivo en vivo, man. Eso no existía man, en nuestra época, ¿verdad? Lo que existía era el disco y lo que usted pudiera transcribir de lo que escuchaba de él, en el mejor de los casos, ¿verdad? Ahora, pucha, man, o sea, más bien es demasiada la información que hay, ¿verdad? Uno puede escuchar a quien le dé la gana, básicamente. Incluso puede recibir una clase con él si quiere, ¿ves? sí, las opciones se han expandido de una forma considerable, por dicha, Eh, ¿verdad? Porque todo lo que sea de Exacto. aprender es buenísimo. Y dentro de ese contexto en el que usted estaba, yo tengo un apunte aquí que estaba haciendo que es sobre la importancia de mandarse, o sea, de simplemente no pensarlo mucho. Y entonces, de Ujú. acuerdo a lo que usted me cuenta, eso es como una constante. O sea, salió esta Sí, oportunidad, se fue. exactamente. Salió esta cosa de una vez. Y tal vez si quisiera usted referirse un poquito a la importancia de eso, ¿verdad? De mandarse, cuando hay mucha gente que tal vez está con esa, como con cohibidos con esa Mira, o situación, sea, digamos. es vacilón porque, digamos, yo tengo varios estudiantes y varias amistades también que estudian con otra gente que me dicen, mira, hasta que yo no tenga cierta cantidad de estudio y cierta cantidad de material, yo no me voy a tirar ya a tocarme. Y para nosotros, o sea, yo no tenía, o sea, yo le dije el otro día a un amigo, ma, es que, digamos, lo que usted ha estudiado hasta ahorita, yo no sabía ni la cuarta parte de eso cuando yo empecé a tocar jazz. El chivo era el que me iba diciendo, man, cómo tenía que tocar y me iba obligando cada vez a estudiar y a estudiar más, ¿verdad? Este, man, yo nunca dije que no, ¿verdad? Siempre, tal vez, ¿cómo te lo puedo decir? Como no había muchas opciones en el momento, no habían tantos bateros, tal vez como ahora, porque de repente uno puede llegar a un jam ahora y dice que no, pero hay otros 3 o 4 bateristas que pueden tocar la vara. Hey, bien, bueno, es que en el momento que yo estaba, de repente no habían del todo. Entonces, ¿qué quedaba? Tóquelo.
aunque no le saliera tanto anis, pero por dicha también los jams tienen un poco eso. Yo siempre le decía a todo el mundo, va, no se preocupe, es un jam, por lo menos usted en el jam se da cuenta que lo está tocando mal y ahí ya lo puede estudiar para la próxima vez llegar a tocarlo bien, ¿verdad? No es un festival de jazz o no es un chivo chivo de teatro que ya si lo toca y lo caga, perdón por la palabra, pero digamos que ya la echaste a perder, ¿verdad? Sí, sí, o sea, de ahí, eso es lo bonito, digamos, del tipo de actividad que es el jam, ¿verdad? Que tiene ese chance de la cuestión experimental, digamos, que si se la pela, pues no hay problema, ¿verdad? Una Eh, cosa que pasó es que, digamos, muy joven me tocó tocar con gente, como te digo, como con Chalo, con Henry y esos maes, y esos maes eran como muy perfeccionistas, man. Entonces, mae, como que no existía modo de equivocarse. Ya los maes siempre como que te exigían seguridad, seguridad, toque esta vara seguro, seguro, no se puede perder. Incluso, mae, yo tenía 17, 18 años, estaba tocando consecuencia, man. Y de ahí Dios guarde equivocarse, porque si se perdía uno con la secuencia, se iba toda la pieza al carajo. Entonces creo que también tiene que ver un poco, yo digo que la suerte, ¿verdad? Y la suerte de haber llegado a ellos, tal vez esa formación y esa seguridad yo la obtuve con ese grupo, ¿verdad? Y de ahí para adelante, pues lo aplicaba a las otras cosas que tocaba, ¿ves? sí, claro. Y ahora hablando de las otras cosas que usted tocaba, quería que tal vez nos contara un poquito sobre qué experiencias ha tenido usted en el estudio, porque usted decía antes de que trabajar con Walter Flores, me parece, ¿verdad? Era una experiencia de que si usted quería aprender a hacerlo bien, trabaje con Claro. Walter Flores, ¿verdad? ¿Qué clase de aprendizajes consiguió usted, digamos, cuando empezó a trabajar en estudios y le dijeron, bueno, hay que grabar, ¿verdad? O sea, Mira, una de las cosas, pues supongo que también me dio Índigo, es lo de la precisión, lo de tocar bien tallado, ¿verdad? Lo de tocar a tempo, en este caso con la secuencia y con ellos, ¿verdad? Porque como que tal vez en esa época era más permitido lo de fluctuar un toque ahí, ¿verdad? O sea, no todos los bateristas podían tocar todo como que perfecto. Y estos más, cualquier mínima pelada que uno tuviera, como que era una buena regañada, ¿verdad? Entonces había que estudiar, había que ponerle bonito a tocar la vara bien. Walter, cuando yo llegué la primera vez a tocar con Walter a la choza del mae y a grabar cosas, Walter es de esos maes que le encanta que todo esté súper preciso, mae, súper bien tocado, y si hay que hacer la toma 20 veces, se hace 20 veces hasta que quede bien tocada. Y esa vara para mí fue increíble, mae, porque uno estaba acostumbrado, por lo menos yo, en las pocas cosas que había grabado antes de eso, a que hacía una toma y tal vez no quedaba del todo perfecta, pero nadie me decía, pero camina, man, vamos a dejarla, vamos, grabemos la otra pieza que viene. Y con Walter fue como chocar con pared y me decía, yo me acuerdo que yo escuchaba por los audífonos donde me decía, socio, eso está mal tocado, ¿verdad? Y yo, sí, estudien un toquecito y me dice cuando ya lo tiene y le damos de nuevo. Entonces uno ahí, ¿verdad? Poniéndole hasta que ya lo medio lo pegaba, le digo, bueno, mae, ponga el clic, bye. Y siempre el mae como, venga, óigalo, para que vea dónde es y aquí y allá. Siempre fue una enseñanza buenísima. O sea, ojalá uno pudiera toparse siempre con alguien así en estudio. Por lo menos yo con él aprendí eso y siempre lo apliqué para todas las grabaciones que empecé a hacer de ahí en adelante. Incluso a veces me tocó lidiar con algunas grabaciones de varas de afuera que hice, de música de afuera. Por ejemplo, una vez me tocó grabar un disco de música progresiva para un guatemalteco, un guitarrista, man. Ahorita no me acuerdo el nombre porque fue hace muchos años, pero yo me acuerdo que ya habían grabado las percusiones. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué al estudio y me puse los audífonos y le dije eso lo grabé con Oscar Marín, en el estudio, que es un productor, digamos que un maestro buenos en sonido. El mae, le dije, mae, póngame el clic a esa vara, porque eso está medio raro. Y le pusimos el clic y la percusión andaba, pero por cualquier lado. Y como era música progresiva, eran puras polirritmias, ¿verdad? 7, 8, 9, y que aquí, que allá.
Y yo me acuerdo que yo le dije a ese mae, al guitarrista, le digo, mae, discúlpame, pero yo no puedo grabar encima de eso, mae, porque, o sea, yo prefiero quitar la percu, grabarte y tocando bien la forma de cada una de esas secciones que vos tenés ahí, lo más talladitas, y que después mejor grabe el percu encima de eso, porque, o sea, digamos, ni siquiera marcaba los nueves o los siete, sino que parecía como que le pusieron el click y el mae grabó ahí la vara como le sonó y vámonos, ¿verdad? Entonces, esa educación, digamos, me la dio Walter a mí, como de llegar y tener siempre como la visión de hacer la vara bien hecha, man. El camino más difícil, yo siempre lo he dicho, es el en el que uno tiene que hacer la vara bien, tocarla tallado y todo eso, requiere de más estudio, de más tiempo, etcétera, pero y al final es el que vos decís, bueno, y quedó bien, me siento satisfecho con eso porque quedó bien, ¿verdad? Esa fue la educación tal vez que recibí yo de Walter y lo apliqué para, sí, para todo lo que siguió ahí después, ¿verdad? Sino que importantes esas cosas que solo se aprenden en el momento, ¿verdad? O sea, Sí, no hay claro. libro que se lo enseñe a uno. No, Solo las no, exacto. regañadas. Y también digamos que de poder decirlo de una manera de que de yo con Walter, con Chepe González, con todos estos maes, dime, cuando estos maes me decían que algo estaba mal, hay mucha gente que se ofende por eso, ¿verdad? Y yo no, yo decía, mae, explíqueme, o sea, no sé qué, o sea, no entiendo, entonces explíquemelo, mae, pero con mucha humildad, mae, o sea, porque realmente yo siempre he estado dispuesto a aprender, ¿ok? Esa es como la mentalidad que uno debe tener, yo creo que en la vida. Y si uno lo está haciendo mal y no sabe por ignorancia, decirle a la persona que lo entiende que se lo explique, ¿verdad? Y siempre lo trabajé así, ¿ves? Entonces, yo creo que esa vara también me ayudó mucho como en la vida a seguir siempre breteando con varas muy tuanes. Sí, bueno, es toda esta cuestión de que si uno tiene así la humildad de poder decir, de ahí no, sí, no, estoy equivocado, vamos a... Yo toda la vida lo he dicho y no lo pego, man, no toco esa vara bien, entonces voy y lo estudio y hasta que me salga me mando en eso, ¿verdad? Sí, Estudiar veamos cómo se siempre. resuelve. Ujú. Exactamente. Bueno, excelente. Nos llega una pregunta, Gilberto, por el lado de Facebook. Saludos a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Déjennos ahí un comentario de desde dónde nos ven o alguna pregunta que tengan para Gilberto. Por ejemplo, Valentín Alpizar nos deja una pregunta ahí en Facebook que tiene mucho que ver con el aspecto no músico de Gilberto Jarquín, porque él pregunta para Gil, dice, cuando comenzó la fiebre del skate, ¿hay alguna manera en la que usted complemente el skate y la batería? Correcto. Mae, mira, este, pues yo creo que yo he tenido suerte de no quebrar nunca. O sea, gracias a Dios me pusieron huesos duros porque me he llevado cada huevazo, mae. Y yo soy una persona que le encanta la adrenalina y vivir siempre a tope, ¿verdad? Entonces, siempre he sido muy mandado para cuando tenía un buen nivel en el skate, no le tenía miedo a nada y me mandaba. Pero digamos que manejaba como unos días en los que yo decía, bueno, estos días son para el skate y estos días son para la batería. O sea, un orden. Yo siempre le he dicho a los alumnos, hágase un cronograma cuando estudien, porque si uno lo hace a manera de improvisación, al final de cuentas nunca se va a hacer bueno en nada de lo que se haga. Entonces, por ejemplo, yo tenía mis días establecidos con mis amigos o solo, y yo decía, ese día patino porque patino, ¿verdad? Y los días que me iba a sentar a estudiar batería eran sagrados, ¿verdad? Totalmente destinados a eso. Con lo de las mareas y la pesca, pues es que eso lo manda la marea y el día con respecto a la luna. Entonces yo lo que hacía es que me sentaba una vez al mes con el calendario y las mareas y marcaba los días que había posibilidades de pescar algo. Y con respecto al skate day, lo mismo, ¿verdad? O sea, como que uno se ponía de acuerdo ahí con los amiguillos y decía, bueno, man, tal y tal día todos pueden, démosle ese día entonces. Pero siempre, por ejemplo, la manera en la que yo estudiaba batería, todos los ejercicios, como con la cuidado, lo digamos con el cuidado, con la precisión, con lo del hacer bien lo de los unísonos, ¿verdad? De lento a más. De esa misma forma estudiaba
en el skate. O sea, es lo mismo que utilizaba para aprender los trucos. Súper efectivo. Quisiera ser un carajillo otra vez porque ya no tengo edad para estar en esos brincos y en esa loquera, ¿verdad? Sigo patinando, por supuesto, pero no es lo mismo patinar a los 18, 20 años que patinar ahorita a los 44. O sea, hay un poquillo más de energía a los 18, ¿verdad? Sí, sí, no vaya a ser ahí, cuidado, un peligro. Exacto. Que lo que uno se quiebra a los 44 no es lo mismo que a los 18. Ah, totalmente, súper. O sea, yo, digamos, hace no mucho tuve una lesión ahí por un intento fallido de un truco y que va, o sea, lo pagué fuerte, como un mes y medio, hecho leña. Entonces Güey. también me cuido un poco de eso ahora, ¿verdad? Obviamente. Ah, bueno, no, muy importante, ¿verdad? Este, dentro de esta misma, siento yo la misma pregunta, pero tal vez, cuál es su opinión en cuanto a la importancia de realizar otras actividades que no necesariamente están involucradas a la música? No necesariamente si se complementan, sino simplemente la Claro. importancia de hacer otras cosas. Mira, o sea, uno puede hacer solo la música y y es ya de por sí muy complicado e infinito, ¿ok? Tiene demasiadas ramificaciones, hay que estudiar demasiado y más bien no alcanza la vida para meterse en el aspecto de la música. Uno puede solo pescar y va a pasar lo mismo, ¿ok? Porque tiene demasiadas variables, son demasiadas especies y si quiere todavía abrir más lo de las especies, pues vaya hacia otro país. Entonces también es de nunca acabar. Y en el modo de la patineta, pues pasa lo mismo, hay demasiados trucos y cada vez el nivel va subiendo más porque ahora resulta que ese truco que tal vez era muy difícil solo en el piso, ahora lo hacen en una baranda, entonces le suma ese, digamos que ese nivel más alto, ¿verdad? Entonces se vuelve más complicado. Lo que yo intentaba hacer o intento hacer, de repente a ver, mi mente siempre está en la música, aunque esté patinando, aunque esté pescando, y muchas de las fórmulas que utilizo en la música, como te expliqué ahorita, las utilizo para el skate y las utilizo para pescar, ¿ok? Entonces, vieras que me ha funcionado súper bien para entender un poco más como lo que sucede con el mar, con las mareas, con las lunas, con los peces, temperaturas y todo eso. Y aplico ciertas fórmulas digamos que me han dado en la medida de lo posible cierto éxito. Es una distracción que yo considero necesaria porque además me alimenta un poco o confirma, por decirlo de alguna manera, esas teorías que yo aplico de la música A. Entonces, claro, imagínate qué chiva que es, porque de repente yo una fórmula que yo estaba utilizando para estudiar, no sé, un ejercicio de improvisación, lo apliqué a un momento de pesca y pude atrapar el pez, lo pude engañar. A mí la pesca que me gusta es la pesca de engaño, no la de carnada ni eso, ¿verdad? Entonces apliqué toda la ciencia de esta carajada y pude engañar al pez y sacarlo y regresarlo, o pude hacer el truco de patineta que durante muchos años no pensé que lo lograra hacer. Entonces, hay una relación, pero digamos que es bonito porque lo relaciono. No aconsejo. Mi papá siempre cuando yo estaba carajillo me decía que digamos que el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, mi hermanillo, por ejemplo, cuando estaba joven, estaba en la pastoral, estaba en un grupo, jugaba fútbol, que el coli, que aquí, que allá, y que la novia, y el madre siempre lo cagaba todo y le decía, madre, es que usted está en demasiadas cosas, madre, haga menos cosas y concéntrese en una sola, ¿verdad? Y tema de palabras sabias del viejo, ¿verdad? O sea, para mí siempre ha sido la música. Y digamos que lo otro es algo que me encanta hacerlo. Puede estar al mismo nivel de la música, pero porque lo relaciono con, ¿ok? ¿Ves? Entonces, por ahí anda el asunto. No, entiendo, sí. Creo que el consejo de su papá es el resumen de todo esto. O sea, está bien que a uno le gusten un montón de cosas y que pruebe un montón de cosas, pero tal vez, ¿verdad?
Pero sí, sí hay una, digamos, la que uno escoja en la vida, ¿verdad? Que sí esa es a la que hay que ponerle mucha energía, mucho empeño, toda la disposición a siempre tener abierta la mente, ¿verdad? Para cómo evoluciona el conocimiento en esas cosas. Y de ahí, si uno quiere hacer otra, ojalá que sea otra cosa que uno lo pueda de relacionar, ¿verdad? Ujú, Es como en este caso. claro. Eh, Muy bien, llegamos a la mitad del conversatorio en estos momentos. Entonces vamos a darle un respiro a Gilberto para que se tome un vasito con agua. Porque ya nos llegan otras preguntas por acá y que tienen que ver con un tema pues que también es muy importante, ¿verdad? En la carrera musical de Gilberto, que es Malpaís, ¿verdad? Entonces, antes de hacer esta pregunta, Sí. tal vez nos puede contar un poquitico más sobre su experiencia con Malpaís, porque no son 3 meses de estar con Malpaís, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que hay un Ok. montón de historias por ahí. Entonces, si nos puede contar por ahí. Bueno, como les dije ahora hace un rato, ¿verdad? Salió de una gira de Tapá y digamos que me llamó para sustituir los chivos que esos más ya querían tocar. Ya el disco uno estaba terminado, ya estaba grabado, estaba a punto de salir y ya se estaban mandando a chiviar en el Jazz Café de San Pedro. Y de ahí en eso le sale lo de Rubén de Tapado y obviamente el Tapado no iba a decir que no a eso, ¿verdad? De ahí yo empecé a tocar con Malpa aproximadamente en el 2000, que fueron los primeros chivos saliendo el disco uno. El disco uno yo no lo grabé por 6 meses. Hubiera entrado 6 meses y hubiera grabado ahí. Pero sí grabé el Historias de Nadie, que ya había un poco de música grabada, pero otra sí, digamos que hubo que grabarla en el estudio. Digamos que estaba el disco uno y el Historias de Nadie ya estaban casi listos. En algunas piezas tuve que regrabar o grabar encima de tapado, pero ya estaba, digamos, en la agrupación como miembro oficial. Y lo que pasó fue que yo empecé a hacer los chivos esos, las sustituciones de tapado, fueron como 3 o 4 chivos, a los más les encantó, porque la vara es que los chivos cuando tocaba tapado en esa época, tapado esos chivos no los hacía con batería, sino que los hacía con el set de Editus, que era como cajón, y era como el cajón haciendo lo de la batería, ¿verdad? Esa vara del cajón y platillo, ¿verdad? Y la parte grave del cajón como si fuera el bombo y el agudo. Entonces, como que esa vara no tenía tanto peso como lo que puede producir un bombo y un redoblante. Entonces, cuando yo llegué y entré, eso, digamos que la música agarró un poco más de fuerza y a los madres les llamó mucho la atención eso. Y también yo traía un poco la onda esa de tocar preciso, porque todo el mundo me pasaba regañando por eso, ¿verdad? O sea, mi educación fue la de, mae, toque tallado, toque preciso, ¿verdad? O sea, siempre en el timing. Y yo llegué a poner eso con Malpaís y creo que a los maes les formó una base, ¿verdad? Que les gustó, mae. Y a raíz de eso, pues surgieron un montón de varas muy tuanis, de ver a Jaime contento, a Fidel también. Y nada más que, Dima, yo venía de tocar jazz, o sea, yo lo que estudiaba, lo que hacía en esos momentos era jazz y el poco conocimiento que tenía de rock y esa banda era más la vara progresiva. Cero parrandera, cero son de toros, cero Nicoya, cero esa onda de comparsa, ¿verdad? Yo sí me acuerdo que Fidel me dijo, madre, mira, tenés que estudiarte un poco de esta vara, lo que pasa en los redolantes, en el bombo y platillo, ¿verdad? Como para que las varas no suenen tan jazz, me decía, ¿verdad? Porque algunas varas yo lo que hacía es que las tocaba medio swing jazz a tres y jazz, ¿verdad? Y no, eso no era la onda, era más de parrandera, ¿verdad? Pura cimarrona, como dicen. Y lo que pasa es que empecé a estudiar esa vara, una vara muy interesante es que, yo me di cuenta que en ese momento no había de quién agarrarse, porque no existía un baterista que tocara esa vara, que tocara folclore. La gente que lo hacía con cajón y platillo, que en este caso era tapado, pero no había un baterista que tocara esos patrones, bueno. O sea, lo que sucedía era lo que hacían en las cimarronas. Entonces me tocó hacer una transcripción, man, de lo que pasaba con el bombo y platillo
y el revolante y estudiar las independencias y que funcionaran para la música que hacía Malpaís, que no solo era esa música en sí, sino que era como una fusión con otro poco de ritmos. Y de ahí, los más les gustó, man, y inocentemente me di cuenta que fui yo como el quiso ese brete de, por lo menos los patrones nicoyanos, que son los que utilizaba más Fidel, porque es la forma en la que se toca en Nicoya, porque en Santa Cruz se toca distinto y en Liberia también, era la onda nicoyana, porque Fidel era nicoyano, ¿verdad? Y Jaime también. Entonces, era como ese patrón de son de toros y que yo digo que esos son varas más centroamericanas, no podríamos decir que son guanacastecas, ¿verdad? Bien, porque en Nicaragua también existe el son de toros y toda esa vara, ¿verdad? Pero me tocó aprenderme esa vara y hacerlo sonar como le funcionara a ellos, ¿verdad? Siempre en el concepto de lineal baterista que yo siempre tuve, ¿verdad? Se toca una estrofa, entonces esta estrofa se toca de esta manera, el siguiente verso si esa estrofa se tiene que tocar así, pero si ya es un coro o otra sección de la canción, hay que hacerle un ligero cambio, ¿verdad? Para que, tocar la forma de las canciones, eso creo que eso más les gustó, ¿verdad? Y hasta que regresó Tapado, de la gira. Y yo me acuerdo que yo en el fondo, yo dije, madre, qué madre, porque este chivo estaba empezando a sonar increíble, man. O sea, sonaba lindísimo, man. Yo ya estaba como interiorizando un poco esta onda, ¿verdad? Folklore jazz, podría decir que era lo que yo hacía en un principio con Malpa. Y además, bueno, otro poco de aspectos ahí. Pero, mae, Tapa me dijo, ya, voy a agarrar el chivo otra vez. Y yo le dije a Fidel, bueno, mae, fue un placer para mí tocar con usted, mae, porque yo le tenía un miedo a Fidel por el nombre que tenía, ¿verdad? Y yo no sé por qué concebía como que el mae era un mae bravo, ¿verdad? Esos maes que si Walter era estricto, Fidel era peor, ¿verdad? Pero, mae, me acuerdo que Fidel me dijo, no, hombre, bueno, ¿cómo se va a ir, mae? ¿Qué es ese, mae? No, no, dígale a Tapado que empezamos a hacer un chivo cada uno, puro los jams. Y nos mantuvimos así un año hasta que Tapado se la peló y llegó a un chivo pensando que le tocaba a él. Y Fidel donde lo vio entrar le dijo, ay, huevón, mae, bueno, ármese esa vara ahí a la par de Jarquín, mae, tocan los dos. Fue así por pura coincidencia que se dio y empezamos a tocar los dos, que al principio era un pleito de gato, no tenés idea. Porque claro, cuando yo tocaba solo, yo tenía que rellenar muchas cosas que se suponía que hacía Tapado y ya estaba Tapado. Entonces, y Tapado es un poco inquieto. Entonces, era un despelote y poquito a poco nos fuimos acoplando y acomodando hasta que ya después se convirtió en una vara maravillosa, porque el Tapado es un músico increíble, o sea, es de otro planeta. Es un tan musical que puede agarrar lo que uno está haciendo y llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Entonces, y además muy comunicativo a la hora de tocar, increíble tocar con él. Y se dio esa magia, se dio la química, mucha admiración, mucho respeto, y sobre todo, era una gozadera, o sea, tocar en Malpaís todavía lo es, gracias a Dios, por eso creo que seguimos. Pero en esos momentos cuando estaba Fidel, siempre lo disfrutábamos tanto, o sea, eso es una de las varas que yo lamento mucho de la vida, la muerte de Fidel, porque era tan lindo tocar con ese vos no tenés idea, la energía que se producía con ese en el escenario, las cosas que pasaban en las pruebas de sonido, cuando nos poníamos a joder y a chingar, lo que nos poníamos a tocar, son recuerdos que viven, es una llama ahí que no se apaga, ese que yo espero que si sigue la vida después de la muerte, espero que me vuelva a tocar con él, y poder seguir chiviando con él. Bueno, hey, de verdad que, o sea, la pérdida de Fidel es una cuestión súper grande. No, si ya para ustedes, que son los compañeros de él, pues para todo el ámbito musical costarricense fue una pérdida súper grande. Claro. Y de ahí, pero se sigue, si la música sigue, ¿verdad? Sí, Es lo exactamente. importante. Era, Sí, era, fue un poco difícil porque, o sea, Fidel era el compositor, el arreglista, el cantante, imagínate, ¿verdad? Y para nosotros, es que Malpaís, desde que empezó,
fue una familia. O sea, eso es una de las cosas más lindas que a mí me tocó vivir en esta vida, mae. Y es que sí, uno pasa por grupos y grupos de compas y amigos y es chingue y amistad y todo, pero mal país es una familia, mae. Es el amor que usted siente por su mamá, por un hermano, mae. Eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos tocando juntos, ¿verdad? Cuando se murió Fidel, literalmente es como cuando se muere alguien importante en tu familia, mae, y es un vacío que yo lo que le digo a la gente es que ese vacío uno aprende a vivir y se acostumbra a que esa persona ya no está, pero es algo como de lo que uno nunca se recupera porque siempre se va a extrañar. Este, como familia decidimos seguir adelante porque nos extrañábamos. Me explico, cuando se murió Fidel y el grupo decidió parar en seco, fue por la noticia impactante de, bueno, si este ma era el que componía, el que arreglaba, el que cantaba, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, con el pasar del tiempo, yo me acuerdo que yo le decía a Iván, le decía a ellos, ma, no me importa que no toquemos, pero veámonos, hagamos una carne asada o lo que sea, ma, para hablar un rato, ma, de verlos a ustedes, ma, y si quieren tocar, tocamos, pero eso era lo que yo en realidad más extrañaba, ma, hasta que intentamos empezar a tocar de nuevo, ma, empezaron a surgir nuevas canciones, ma, empezamos a sentir la energía y la vibra del gordo, ma, ahí. Y yo dije, bueno, madre, estamos de vuelta. O sea, otra vez el grupo es lo que era, ¿verdad? Obviamente, no está Fidel, como te digo, es una vara que yo, de verdad, que si me muero, me encantaría topármelo otra vez en la vida, y seguir haciendo más música con el madre, pues me encanta la música que el madre hacía. Pero bueno, estamos nosotros, el madre nos dejó un legado ahí, nos dejó esa música y nos dejó la forma en la que el madre la arreglaba para aprovecharla a nosotros y seguir haciendo cosas, madre. Sería muy feo no hacer algo, haberlo dejado ahí. ¿Me explico? Sí, claro. O sea, si se da la oportunidad, ¿verdad? De seguir, ¿por qué no, Exacto, verdad? exactamente. Eh, nos llega un mensaje de Wendy Badilla aquí en el chat. Dice, me acuerdo del concierto de despedida de Fidel en el Nacional. Solo una estrella brillando en el cielo, pone. Es cierto. También nos llegan un par de mensajes al Facebook. El maestro William Ramos dice, saludos Gil, gran respeto y admiración de mi parte. Igualmente, el boss. Del maestro William Ramos. Correcto. Este, tenemos, dice por aquí, saludos a Gil, Ricardo Hernández, el maestro también, Ricardo Hernández. Qué bueno. Eh, Andrés Salas Araya, perdón, saludos muchachos, excelente en vivo hoy, muchas gracias. Bueno. Eh, Felipe Angulo Mesén Canuto dice. Qué bueno, saludos. Todos son personas que son así, diamantes en bruto, increíbles, man. Pues súper linda energía que estén ahí. Simón, muchísimas gracias por apuntarse a acompañarnos hoy. Y, Hay una pregunta que tiene que ver con el aspecto musical de Malpaís, ¿verdad? Creo que ya más o menos usted lo mencionó ahorita cuando estaba comentando sobre cómo ya se fue armando todo esto de esa dinámica entre usted y Tapao. correcto. Que la pone Kevin Chacón, dice saludos a Juanjo y a Gil, con toda la influencia que tiene del jazz. ¿Cómo lo complementa o lo implementa a la influencia latinoamericana que toca con Malpaís? Ok, bueno, digamos, si uno se pone a analizar, digamos, lo que es el jazz en sí, digamos que el jazz es como la improvisación que se puede hacer sobre la forma de una canción, ¿verdad? O sea, se toca el tema y después sobre la misma forma se improvisa las vueltas que el que esté improvisando quiera, ¿verdad? Se regresa al tema y chao, ¿verdad? En este caso, pues se hacía con swing. Eh, los cubanos o los latinos adoptaron la misma filosofía de la improvisación sobre la forma, pero con música latina, y creo que así ha viajado ese jazz por todos los continentes, y se utiliza esa fórmula para, desde hacerlo con un ritmo de landó, hasta hacerlo con una murga, hasta hacerlo con, no sé, con una bossa nova, o hacerlo, me explico. Este,
Malpaís a mí me acercó mucho como a conocer todos estos ritmos en los cuales yo no estaba muy metido, ¿verdad? En lo que era el candombe, en lo que era el landó, en lo que eran las murgas, en lo que eran, no sé, el son de pasillo, etcétera, un montón de varas que, sí, yo te digo que yo, lo que yo estudiaba era el dos y yo tres, cuatro y yo, vámonos, y todos los compins y toda esa vara. Y de poder improvisar, tener vocabulario sobre cualquier tema de estos, ¿verdad? Yo lo que hago, o lo que hice con Malpaís, pues obviamente cuando me tocaba estudiar algún ritmo de estos, un son montuno, por ejemplo, pienso en el tema, pongo el ritmo del son montuno y utilizo todo lo que aprendí en el jazz, o sea, que es que utilizo toda la posibilidad de improvisación del vocabulario. Y esto tiene que ver mucho con cómo lo esté tocando Tapado, como lo esté tocando Jaime, como lo esté tocando Manuel, en el caso de Malpaís, pero no es solo Malpaís, es en general, ¿verdad? En otras cosas en las que uno esté tocando. Es muy de escuchar qué es lo que está sucediendo y esas personas te van a decir si hay un espacio para uno decir algo o no lo hay o simplemente hay que acompañar y de eso es como la enseñanza que tal vez a mí me ha dado el jazz a lo largo de mi vida, ¿verdad? Y de lo aplico para los ritmos en los que me ha tocado tocar, en este caso con Malpaís. Ok, esperamos que eso le haya contestado la pregunta a Kevin. Tenemos, vamos a ver, Perdón, como detalle muy importante es que yo sí, digamos, cuando me topaba un ritmo que no conocía, digamos que sí me ponía a escuchar mucha música y a leer la historia de cómo nació ese ritmo, de dónde viene, etcétera. Creo que eso es muy importante para poder tocar bien un estilo, ¿verdad? Entonces, por aquello, si le sirve, digamos, si quiere estudiar, no sé, música cubana, timba y todo eso, y santería, obviamente yo le recomiendo que se vaya para Cuba, ¿verdad? Y se vaya a estudiar con los maestros de que iniciaron todo esto, ¿verdad? sí, siempre ir lo más cercano a la fuente posible, ¿verdad? O leer bastante, estudiar la historia, básicamente, de cómo nació También. todo eso. Muy importante, sí. Esos son los consejos de oro, compañeros. Siempre que puedan, estudien lo más cerca a la fuente posible. Claro. Eh, Vamos a ver. Ah, ok, nos llega una pregunta súper interesante. Voy a terminar de leer un poquito los saludos que hay ahí. Bueno, ya habíamos dicho el profe Ricardo Hernández que nos mandó saludos, dice admiración y respeto también. Igual, Eh, Al, Albán Céspedes dice gran baterista Gilberto, ánimo, admiro su talento, perdón. gracias. Eh, y nos llega una pregunta una muy buena pregunta de Nelson Briseño. Dice, hola, me gustaría que Gil comente un poco acerca del son de toros y cómo abordó ese ritmo en la batería. Saludos. Ok, eso es culpa de Fidel. Este, Básicamente que muchas de las canciones de Malpaís utilizan ese patrón del son de toros. Por ejemplo, como El Perro Azul, como Muchacha y Luna y otras más por ahí. Incluso bueno, ahorita no me acuerdo los nombres, pero bueno, hay un montón. Pues, o sea, pónganse a escuchar música de Malpaís y casi que todos son de toros. Entonces, es un patrón, ¿verdad? Y básicamente que lo que yo hice fue empezar a estudiar la independencia, empezar a estudiar el feeling nicoyano, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, donde calza exactamente o donde se puede sentir más orgánico y empezar a estudiar todas las variaciones de las parranderas o de los distintos patrones de redoblante que se pueden tocar que calcen con la música de Malpaís. Esto es muy importante, mae, porque obviamente se pueden sacar de otra, o sea, uno puede estudiar y seguir estudiando patrones distintos y no necesariamente sobre el son de toros, sino sobre un montón de variaciones que se pueden hacer. O sea, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, de hecho, Nelson me había pedido que le pasara como algunas ideas o algunas cosas y le había mandado algunos videos como de las cosas que a mí me ha llamado la atención de estudiar, de a veces tocando el son de toros abajo y algunas cosas que a mí se me han ocurrido hacer, digamos, en este tiempo con lo del redoblante. Eso va muy a Malpaís y muy a
a unas cosas que hacía Fidel con un grupo que ellos tenían que era el Cuarteto Esporádico, que es Manuel Obregón, era Fidel, Jaime y en su momento Kim Rivera, papá. Pero esto, cuando yo entré a Malpaís, como a estos más les gustó la vara, me dejaron a mí en ese cuarteto. Y empezamos, era música de Manuel, música de Fidel, por cierto, un chuzo de música, o sea, yo sueño con grabar esa vara algún día. Pero entonces también ahí se trabajaba mucho ya lo que era, eso sí, jazz, ¿verdad? Pero no en swing, sino en son de toros o sobre un ritmo de parrandera o no sé, no sé, un poco de ritmos ahí, un poco de varas que esos más componían ahí, a veces un bayao, ciertas cosas ahí, depende, o sea, vieras qué música más interesante, más bonita. Pero entonces, como para responderle a Nelson, de ahí, o sea, sabemos cuál es el patrón base, ¿verdad? El son de toros. Yo lo que hice básicamente es empezar a estudiar todas las posibilidades que me permitía el revolante, ¿verdad? Y que sonaran bien con la música de Malpaís. Habría que ver si uno se mete en otro proyecto ya más, incluso más instrumental, ¿verdad? A ver si se pueden hacer otras variaciones y llevarlo ya hacia otro lado, ¿verdad? Bueno, esperamos que eso haya contestado la pregunta de Nelson. Vamos a ver si nos queda alguna por aquí. No, ya leímos los saludos y todo. Bueno, muy bien. Ya vamos aterrizando casi hacia el final del conversatorio de hoy, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna otra pregunta por ahí guardada, no tengan miedo y mándenla. También agradecerles de nuevo a las casi 30 personas que nos están viendo en estos momentos. Gilberto, nos están viendo 30 personas casi, por dicha. Muchas gracias. Si no le han dado like a las páginas de Percusión Costa Rica en Facebook e Instagram, este es el momento porque estamos en mes de aniversario Bueno, y tenemos sorpresas próximamente, entonces para que estén pendientes. Muy bien, vamos a ver. Por acá tenemos otras preguntas. Vamos a ver. Muy relacionado a tal vez no solamente a Malpaís, sino también a todos los proyectos que usted ha tenido. ¿Cuál ha sido la gira más memorable que ha tenido durante su carrera y por qué? déjame ver. De ahí, pues, bueno, como al país, como te digo, tal vez por el hecho de que somos como una familia, ¿verdad? Entonces, literalmente es la familia ahí en el avión y todos los pachos que nos pasan. Una que me encantó, lástima que tapado no fue, porque tenía un chivo, fue ir a Zaragoza, a la Expo Zaragoza, que como anécdota vacilona fue que en la prueba de sonido, ya casi a punto de tocar, me dieron ganas de ir al baño y resulta ser de que el baño era como bajando un ascensor y había que agarrar un pasillo así para allá y para allá. La verdad es que me perdí. Y la Expo Zaragoza es como, no sé, deben ser como 3 veces la sabana, güey. Y yo decía, no, fijos por aquí, ma. Entonces me metía en esa puerta, ma, y salía a otro lugar y yo decía, uy, ma, suave. Y me metía a otro, ma, al final tuve que buscar un ma ahí de los de que breteaban en la expo y decirle, ma, yo soy un baterista que tiene que tocar ya. Es más, hace 15 minutos empezó el chivo. Necesito que me lleve a donde está la tarima porque estoy perdido, ma, no me acuerdo cómo llegar ahí. Entonces el ma se cagó de risa, ma, y ya me llevó ahí por un ascensor y me dijo, ya llegué y todos esos más, como, huevón, ¿dónde estaba? Y pasaron muchas cosas en esa gira que no puedo contar por acá, que fueron muy vacilonas, pero son unos recuerdos así que valen oro, digamos. Yo ahí en una de las camaritas que tengo unas fotos de todos así noqueados, pasaron varas demasiado, demasiado lindas, que son las varas que pasan en eso, en las giras. Esa la recuerdo con mucho cariño, por eso, además por la pérdida, y la preocupación de decir, uy, van a matar, ¿verdad? Sí, que estrés. El momento fue real, después fue una cagada de risa. Sí, fijo, fue verdad, el susto, el colerón y después ya ahí la basureada de haberse perdido y todo, ¿verdad? Tal vez otra que se compara a eso fue la primera gira que hizo Malpaís en Guanacaste, porque además tocamos por lo menos en Santa Teresa, porque en Malpaís realmente no había dónde tocar, pero tocamos ahí y además tocamos en la Fulana Cosa,
que es donde vive el tío de Fidel y de Jaime, ¿verdad? Que es Max. Y eso, bueno, yo no sé, yo no sé si ustedes, los que están ahí, creen en la energía y toda esta vara, pero lo que yo sentí ese día cuando tocamos Muchacha y Luna y esas piezas es indescriptible. O sea, yo todo el chivo pasé como un gato así cuando se pone así que lo van a atacar, ¿verdad? De la emoción, de la energía que se da. Además era la primera vez que estábamos en Guanacaste, la gente, yo no sé, ahí pasó algo que trasciende. Y después otro momento que se suma a ese también, perdón, es que son muchos, pero digamos que otra vez fue cuando después de que había muerto Fidel, que habíamos intentado regresar a tocar, volvimos a Nicoya, al parque de Nicoya, y tocamos y literalmente, o sea, yo no sé, pero o sea, era sentir a Fidel ahí en el concierto. O sea, muy fuerte el sentimiento y, digamos, la cara de todos nosotros, la de Tapao también, y nos volvíamos a ver como, o sea, usted siente lo que está pasando, o sea, es como que, o sea, es increíble, o sea, este mae está aquí, o sea, ¿qué es esta vara? O sea, porque como que uno escucha hablar de eso, pero es un misterio, entonces, pero se sentía, es una vara que yo te puedo jurar por mi mamá, que, o sea, que ese mae estaba ahí, entonces fue muy bonito, una vara muy fuerte ahí. No, me imagino súper, súper así, en verdad. Solo los que estaban en ese momento, ¿verdad? Pueden de verdad describir lo que es sentirse como se sintieron en ese momento. Más bien, muchas gracias por compartir eso, porque son esas historias que a veces se pierden en medio de como de la fama de los grupos y cosas así, ¿verdad? A veces a la gente se le olvida que la gente toca junta, ¿verdad? Y a veces son una familia y, ¿verdad? Y más en este caso, en muchísimos años. Exacto, Y súper importante también que la gente conozca, ¿verdad? El lado humano de todas estas cosas más allá de los chivos, ¿verdad? Eh, exactamente. entonces, igual, como le digo, muchas gracias por esa historia tan bonita. Eh, para pasar a que nos cuente un poquito sobre los proyectos que está realizando ahorita, hay uno en específico al que me quiero referir, Correcto, que es la cuestión del método de batería que usted está a punto de publicar. Entonces, si correcto. nos puede contar en qué consiste este método. Ay, perdón, Ok, perdón, sí. no, nos entra una pregunta de Isaac, que creo que tal vez mejor la hacemos ya para después Dale, entrarle con todo al mí, pero empezaron a entrar un montón de preguntas. Eh, todo bien. Vamos a ver. Ok, entonces Isaac pregunta, vengo entrando, ¿ya hablaron del trío Cordero Jarquín Sequeira de casualidad? ok, no, no hemos hablado de ese trío. Ok, no sé si quiere hablar sobre ese trío. Ok, bueno, ese trío, es, pues es un trío que yo no sé qué música es eso. O sea, bueno, es música de Andrés, hay música mía también ahí metida. Este, básicamente que no te podría decir digamos, llamémosle world music porque nos influenciamos de muchas cosas incluso hasta cosas del folclore. Andrés es un musicazo, mae, que hace letras lindísimas, hace música increíble, con una armonía chivísima. Y tuvimos la suerte, digo yo, de coincidir en un momento de vida con Edgar Sequeira, que es amigo mío de las grandes batallas perdidas y ganadas. Es amigo mío desde que estoy carajillo, man. Viera las historias ahí para contarle. Un día nos sentamos con una birra y le cuento varas que usted nada más va a hacer así, ¿verdad? Pero chiva, o sea, entonces es un más de esos es un hermano de vida, man, literalmente. Y yo lo llamé al MAE porque no, o sea, yo decía como que, ok, este trío es muy chiva, la música es muy chiva, pero necesita como fuerza, bulla, escándalo, ¿verdad? Esa parte rock, ¿verdad? Que no tenía tal vez tanto Andrés. Entonces fue como que coincidimos y hicimos una fusión que yo digo que es una fusión perfecta, porque entonces agarramos la música de Andrés
la despedazamos, mae, o sea, y terminó siendo lo que fue Andrés Cordero Trío, mae. Le hicimos demasiados cambios que a mi manera de ver la música a mí me encantan, mae. O sea, yo en la batería, ese mae siempre me dio como mucha libertad, mae. Entonces pude tocar como a mí me gusta tocar, mae. Eso siempre se lo voy a agradecer a ese mae. Igual Edgar también, mae. O sea, todos colaboramos para que esa música terminara siendo eso. Eso es Andrés Cordero Trío, man. Fue como bretear en esa música en ese momento de Andrés. Y eso es lo que quedó ahí. Los que quieren escucharlo, ese disco está en Spotify. Entonces se llama Cordero, Jarquín y Sequeira. Entonces, invitadísimos a escuchar esa producción, ¿verdad? Para que escuchen qué son esos experimentos que salieron Es por una ahí, fusión. ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias a Isaac por esa pregunta. Albán Céspedes dice, Gilberto, una pregunta. ¿Usted mantiene una batería y set de platos estables o prefiere estar cambiando y probando diferentes productos y sonidos? ¿Tiene algún plato o partes de la batería que lo ha acompañado durante años? Sí, bueno, he cambiado las baterías sí, por probar, ¿verdad? Pero sí me mantengo mucho tiempo con cada una. Digamos, ahorita esta que tengo es una Sonor, que le terminé poniendo todos los aros de madera. Y digamos que me gusta mucho el sonido que me está proyectando, entonces digamos que ahí me siento pues, relativamente bien. Con lo de los platillos, de hecho se lo expliqué a Sobrado el otro día, ha sido, bueno, gracias a Dios me topé con los platillos estos, con los Murat Diril, que me ofrecieron algo que yo no encontraba en otros platillos. Y primero que era un sonido muy distinto a todo lo que había, o sea, a lo comercial. Son Ujú. de esos platillos que suenan diferente en el buen sentido. Y digamos que además tener la posibilidad de poder customizarlos, o sea, de hacerles cambios y hacerles variaciones a las líneas que él produce, para mí ha sido espectacular porque al final me terminé haciendo los platillos con los que yo siempre dije, mira, este platillo me encanta, pero me gustaría que tuviera más, no sé, que fuera más oscuro o este que fuera más brillante o que este, no sé, menos peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, Muratiril siempre me ha permitido modificar los platos y al final tengo platos que solo suenan a mí, porque son Ujú. modificaciones ¿sí? Que le hice yo literalmente, ¿verdad? Aunque él fue el que lo forjó, pero yo le dije, mira, quiero que me lo hagas en esta línea, con este peso, necesito que tenga control de esta vara, el wash, el warm, ¿verdad? Etcétera, todas las definiciones de cómo buscar un platillo. Y el MAE lo ha pegado a la perfección hasta el momento, ¿verdad? Son platos que para mí son una joya, mae, porque no suenan a nada de lo que hay y son espectaculares por su dinámica, por su volumen, por el rango que me permiten, que a mí me gusta mucho a la hora de tocar batería, que el platillo me diga algo, me deje cantar. Y cada plato que tengo ahorita en el set me permite hacer eso. Eso es muy importante y creo que con una marca comercial, pues sí, uno le puede llegar a un platillo chiva, chuzo, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un platillo que se produce en grandes masas y que mucha gente tiene ese sonido. Entonces, ya por ahí vamos mal. No, muy bien, muy bien. Gracias a Albán por esa pregunta. Súper Eh, recomendado. Esos, pero pues, básicamente que cualquier marca que te haga un platillo custom, dele viaje. ok, genial. Eh, Steven Pérez nos pregunta, bueno, perdón, Valentín dice, ese disco es hermoso, gente, tienen que escucharlo, Cordero, Jarquín y Sequeira. Entonces ahí Gracias. está, súper recomendado. Steven Pérez dice, cuéntenos sobre Mejor No. Ok, más de mejor no, cuando yo me salí de Índigo, que empecé a hacer jazz fusión, porque era más jazz fusión, era como la época bueno, todavía me encanta componer, pero digamos que estaba como con esa melodía en la cabeza, ¿verdad? De esa piecilla, y me acuerdo que una tarde les empecé a cantar la melodía y con la forma y todo, y fue creciendo, la montamos y de ahí nació eso te estoy hablando de 2002, 2003, una hora así, hace mucho tiempo. Man. Después yo toqué con un proyecto de Federico Miranda que se llama Baula Project,
donde tocaba Mario Álvarez y tocaba Walter Flores. Federico me preguntó si la podíamos grabar, entonces hicimos una versión y ahora en el disco de Cordero, Jarquín y Sequeira hicimos una versión un poco más violenta. Entonces, de ahí vamos a ver, tal vez en otro momento. Quiero hacer un disco dentro de los proyectos de este año, que no sé si salga este o el otro, pero posiblemente le haga una versión, versión COVID, por lo que estamos pasando ahora. Man. Alguna loquera se me ocurre con esa vara. Bueno, hay que mandarse. Si hay una lección en el conversatorio de hoy es que hay que mandarse, Exacto, ¿verdad? exacto. Ahora sí, de vuelta al proyecto del método. Entonces, más bien, si nos puede contar un poquito sobre el método, Gilberto. Ok, bueno, el método, Tima, yo la verdad es que si me pongo a analizar mi vida, de hecho yo en el método lo digo, o sea, yo le agradezco profundamente a todos los músicos que me iluminaron el camino del alma y de la música, porque realmente de ellos es de quien aprendí, man. Entonces yo diría que mis profesores de batería fueron Walter Flores, fueron Ralph Pritikin, fueron Luis Bonilla, fueron Tony Rodríguez, todos los maes con los que yo he tocado, que me iluminaron, que yo sentí que generaron un cambio, una visión y me hicieron decir como, wow, qué increíble esto. Va, todos esos maes están en ese método, todos son ideas que surgieron de ahí, muy a mi manera de ver las cosas y muy a mi manera de estudiar las cosas también. O sea, yo sé que hay cierto vocabulario estándar que se respeta, ¿verdad? Para estudiar un estilo. Y la idea mía con este método fue, porque ha sido mi manera de tocar y de concebir la música, es, ok, ¿cómo puedo tocar yo esta vara, pero tocarla y que suene a mí, no que me suene a este mae, ¿verdad? Lejos de una transcripción y todo esto, que es muy chiva, mae, muy carga y tuanis a los maes que lo hacen, pero al final de cuentas el problema es que uno termina tocando algo que no es de uno, sino que más bien ha sido como creer en lo que uno puede producir de vocabulario, en lo que uno puede generar, estudiar cosas que lo lleven hacia esto, ¿verdad? Hacia cómo aprender a improvisar y en la medida de lo posible poder improvisar, ojalá que al nivel que improvisan esos maestros. Entonces, es un método que está pensado para eso. Son ejercicios que yo propongo, que en la medida de lo posible digo, mira, o sea, este ejercicio a mí me dio esta facilidad en la batería, pero ese mismo ejercicio se puede hacer de 16.000 maneras diferentes. Entonces, de estas son las maneras en las que yo lo he estudiado, propongo estas otras, pero tiene todas las puertas, además le doy las llaves para que usted vaya abriendo puertas y puertas y puertas, y que al final de cuentas se trata de generar lo suyo, o sea, ponerlo a tocar a usted y a inventar palabras a usted, o sea, que usted tenga su propio discurso. ¿Verdad? Básicamente de eso se trata el método, que por cierto, ahora que por ahí estaba Ricardo Hernández, a quien le he pedido su asesoría, porque me lo ha revisado 2 veces ya para sacarlo y que estemos seguros de que cuando sale esté bien clarito todo, que todo se entienda, ¿verdad? Él me ha ayudado con las correcciones y de verdad, mae, que o sea, espérese un chifrijo con birrita, mae, cuando ya lo tengan a mano, mae, porque usted es de los primeros a los que yo le voy a dar el libro en la mano y le voy a dar un abrazo, aunque sea con mascarilla y con todo, ¿verdad? Porque se lo agradezco con el alma, mae. O sea, lo que ha hecho por mí es increíble, mae. Y ya casi está listo, mae. Ya, de hecho, hoy empezamos a bretear yo creo que ya en el último arreglo, algunas cositas más que había que cambiar ahí y ya lo que me queda es empastarlo, ponerle la portada y sacarlo. Y ahí a los que lo quieran tener ahí se ponen de acuerdo conmigo y se les manda y ya está. Y no es algo como que yo quiera cambiar el concepto de cómo tocar batería, o sea, es simplemente se dio por culpa de la pandemia, eh, estar encerrado aquí en mi choza el año pasado, solo tocando batería todo el día, yo dije, Mike, ¿qué pasa si empiezo a escribir todos estos ejercicios que me han ayudado y que me han puesto a tocar como toco? Entonces, me mandé. Y Andrés Chávez, ha sido uno de mis alumnos estrellas, me dijo, Mae, te ayudo a transcribirlo y a digitalizarlo. Y yo, démosle, Mae, o sea, yo sé que es una breteada, pero démosle, Mae, démosle entre los dos. Y también, obviamente, ese Mae, yo, escucha, Mae,
yo tengo la dicha de que, pucha, siempre me he rodeado de personas espectaculares, mae, y todas estas personas que han estado a lo largo de mi vida en la música y ahora con el libro y etcétera, mae, pucha, mae, no tenés idea, o sea, lo bendecido que me siento por eso, mae, ¿ya? Y también poder dejarle al chiquitillo mío, decirle, Dima, hice esto. O sea, al final de cuentas, el método es para eso, mae, es para decir, Dima, tal vez no es el mejor método de batería, tal vez el de John Riley es mucho más tonis para estudiar jazz, pero es algo que hice yo, o sea, y nació de mí. Y hay unos ejercicios que están ahí que yo sé que no están en ningún otro método, man. Son formas, fórmulas e ideas que se me ocurrieron a mí. Entonces, eso es lo bonito que tiene. Espero de corazón que a las personas que lo quieran tener les sirva y les ayude como me ayudó a mí a llegar a tocar con otros músicos y siempre estar como, siempre tener la facilidad de poder responder. Eso es lo que hicieron esos ejercicios por mí. ¿Ok? Y darme precisión y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, De eso no, se trata. no, y qué bonito. Qué Sí, bonito poder ir pasar por toda esa experiencia, ¿verdad? El profe Ricardo dice un honor, Gil. Eh, bueno, madre. De verdad, birra con chifrijo. A ver, madre, ya se lo dejo. Qué bien, saludos al profe ahí. Este, muy bien, entonces, bueno, quería hacer un agregado a esto sobre el método. Qué importante es también apoyar el aspecto de la creación nacional, ¿verdad? O sea, a veces pensamos en los músicos simplemente que existen para tocar, ¿verdad? Y se nos olvida su parte de que a veces también dan clases, ¿verdad? Entonces, de verdad, por lo menos esperamos que toda la audiencia de Percusión Costa Rica que le llame la atención esto, pues se ponga en contacto con Gilberto o si no saben por dónde, nos preguntan a nosotros y le decimos a Claro. Gilberto para que le hagan llegar el método, porque es muy importante apoyar estas iniciativas, ¿verdad? Eh, y entonces eso nos lleva pues a ir aterrizando y pues pedirle a Gilberto que nos cuente dos cositas. Primero, eh, formas así de redes sociales para seguir los proyectos o cuestiones así. Y una vez que nos termine de contar eso, que nos deje con un mensaje final para la audiencia. Ok, bueno, tengo un amigo mío que se llama Esteban Albalá, me acaba de ayudar a construir una página web que es www.gilbertojarquin.com. Se pueden meter ahí a ver la biografía, fotos y hay algunos videillos de algunos chivos ahí, de vacilones, ¿verdad? De Malpa, de chivos de jazz y esa vara. Voy a estar metiendo más cositas, este, pero bueno, ahí está ese sitio, si no está mi Instagram, yo en Instagram paso subiendo las historias constantemente de las varas que estudio ahí, pues entonces si quieren buscarme ahí, ahí pueden estar viendo los enredos que a veces se me ocurren, ¿verdad? Los pleitos de gato, y ahí los podemos obviamente discutir y les puedo explicar o me pueden sugerir y algo, si no les suena algo, me dicen, Dime, eso está mal, yo estoy abierto a todas las sugerencias que ustedes quieran. Como mensaje, creo que lo voy a poner en el método y creo que lo dice la página, es que solo estudiando se puede. ¿Ok? O sea, no existe una, ¿cómo se llama? Una dita o una de estas varas mágicas, una varita mágica que le haga, mira, ya puedes tocar como John Riley, ya puedes tocar como Jeff Tain Watson. Eso no existe, man. O sea, realmente es el tiempo que uno se sienta en el instrumento, man, y se sienta a conciencia, humildemente, y le empieza a darle, y a darle, y a darle, y a darle hasta que suene. ¿Ok? Es un trabajo. Así como una persona se levanta a las 7 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde a su casa porque fue a una oficina y cumplió con un horario de trabajo, ese mismo horario de trabajo lo hacemos nosotros los músicos o los que quieren realmente llevar el instrumento hacia otro lugar, ¿verdad? O sea, yo me levanto en las mañanas y cuando tengo el tiempo de hacerlo, me dedico un buen rato a buscar y buscar y buscar y buscar y a veces no me suena, entonces requiere de varios días y es un proceso ahí y que gracias a Dios, como la música es infinita, como el conocimiento, como te digo, una puerta te lleva a otra y esa abre otra, esa abre otra, es
espectacular y maravilloso, ¿verdad? Porque siempre, siempre se puede aprender y se puede estudiar algo diferente y nuevo. Entonces, por eso les digo, solo estudiando se puede. Bueno, ese es un mensaje muy, muy, muy claro y muy importante, de verdad. Eh, Qué bonito, ¿verdad? No tengo mucho que agregar en ese sentido. De verdad, eh, agradecerles a Gilberto el tiempo que sacó para conversar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que también nos acompañaron aquí por Facebook y por Zoom, ¿verdad? Tuvimos alrededor de 30 personas el día de hoy, entonces muchas gracias a cada uno de ellos y ellas por acompañarnos hoy y esperamos de verdad que les haya gustado este conversatorio del día de hoy. Recordarles, antes de terminar, que estamos en mes de aniversario. Eso significa que tenemos un par de sorpresas que vamos a ir anunciando hacia la mitad de este mes. Espérenlas porque nos estamos esforzando un montón para lograrlas y que ojalá les gusten bastante. Y que si no les han dado like a nuestras páginas en Facebook e Instagram, pues nada más nos buscan como Percusión Costa Rica y ahí vamos a estar. Y también este conversatorio va a quedar guardado ahí en la página de Facebook. Entonces, sin más, muchísimas gracias de nuevo a Gilberto por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Y de mi parte, pues no tengo mucho más que decirles. Espero que pasen un excelente resto de su noche y un excelente fin de semana. Y nos vemos en el próximo conversatorio. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron.